Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Elena de Audacia Abogados y en el vídeo de hoy os voy a explicar cómo es estudiar la carrera de Derecho. Porque mucha gente nos habla de que Derecho es muy difícil, está muy bien pagado, es una carrera muy bonita, te permite ser juez, abogado, fiscal, muchas más cosas, pero nadie nos dice cómo es estudiar Derecho. Si os quedáis conmigo hoy, vais a averiguarlo. En primer lugar, es muy importante saber subrayar. ¿Qué significa eso? Todo el mundo piensa, bueno, yo puedo subrayar, cojo un subrayador y lo paso por el libro. Pues no. Hay que tener muy en cuenta que estudiar Derecho no es igual que otras cosas y tendremos que estudiar muchos manuales a la vez que la ley, tener las dos cosas juntas. Y eso significa que tendremos que subrayar solo las cosas importantes porque hay muchísima materia. ¿Qué os recomiendo y qué solía hacer yo y que me ha funcionado muy bien? Subrayaba con un color cada cosa. Por ejemplo, los artículos siempre en verde, los títulos en naranja, lo importante o lo que hay que destacar en amarillo. Entonces, si tenemos ese código de colores, podemos ir después a la hora de repasar o simplemente de releer esa información simplemente a los datos importantes. Artículo 15 dice esto, estos derechos, esto es lo que nos interesa. Entonces, es muy importante ese trabajo que estemos haciendo porque nos permite aprender de una manera muy fácil. Primero, el cerebro es muy visual y percibe la información que está ordenada o por colores o a través de imágenes mucho antes que de la manera de escuchar o leer. Entonces, lo importante es centrarnos en esa parte visual de nuestro cerebro y hacerlo más fácil porque tenemos mucho que estudiar y muy poco tiempo para hacerlo, porque queremos también vivir un poco el resto del día. Así que hay que subrayar con claridad, pero solo las cosas que son importantes, los puntos que conectan dentro de un artículo, que os voy a dejar aquí arriba, por ejemplo, cómo subrayo yo, para que lo tengáis como un ejemplo y os pueda servir a la hora de hacerlo vosotros. Pero es un truco que os va a ayudar a minimizar el tiempo de estudio y a centraros justo en lo importante para que se os quede más fácil, ya que estáis haciendo algo que se entiende mucho mejor por vuestro cerebro y además porque os ahorra tiempo, porque a la siguiente vez que lo leáis simplemente iréis directamente a los datos. Punto número 2. ¿Cómo resumir? Es verdad que hasta ahora hemos resumido, no es la primera vez que nos dedicamos a estudiar. Si hemos llegado hasta aquí es que hemos hecho un buen trabajo hasta ahora. Pero resumir es algo que nos tiene que ocupar lo menos tiempo posible para que podamos tener tiempo para memorizarlo y quedárnoslo en nuestra mente. Bien, ¿qué significa resumir? Hay personas que directamente pasan a subrayarlo todo como con una brocha de pintura y después empiezan a intentar memorizarlo palabra por palabra. A mí esto no me funciona y habrá muchas más personas a las que esto no les funcione porque el cerebro no está hecho para memorizar cantidades ingentes de información. Lo que hay que hacer es crearse un mapa mental que haremos a través de esos resúmenes y de estos subrayados porque iremos directamente a las palabras clave que nos interesan y nuestro cerebro completará la información que ya se ha leído y recuerda, aunque no sea palabra por palabra. Así es más fácil para nosotros y además es un conocimiento que interiorizamos y se nos queda para siempre, a diferencia de lo que es la memorización, que es nos lo aprendemos, lo soltamos y a las 2 semanas ya se ha ido. Así que tener eso en cuenta. Muy importante, resumir, quedarnos con las ideas básicas y después completarlo con esa información que leyendo ya no sabemos, la tenemos dentro, simplemente hay que volver a escribirlo. Y estando en el caso de Derecho hay que utilizar palabras que son ajustadas exactamente al lenguaje jurídico. Si estamos en Derecho romano o civil, con los términos apropiados. Si estamos en Derecho administrativo, hablaremos del interesado, del administrado y así. Así que tenerlo en cuenta, estudiarlo muy bien y así os ayudará a ahorrar tiempo y a sacar muy buena nota. Punto número 3. Es muy importante estudiar al día. ¿Pero qué significa eso? ¿Que todos los días cuando llegamos a casa tenemos que leernos un montón de cosas? No. Lo que hay que hacer es aprovechar mientras estamos en clase, escuchar al profesor e ir subrayando a la vez y resumiendo las cosas que nos esté dando. Normalmente nos están explicando un tema o 2 temas en 1 hora.
¿Qué significa eso? Que hay que estar muy atento y concentrado, pero es una gran recompensa porque a la hora de volver a casa, una vez que nos leemos eso que ya hemos subrayado, las palabras clave que hemos marcado, resumir es muy fácil y interiorizarlo y quedárnoslo para a la hora del examen es igual de fácil. Pero hay que hacer ese pequeño esfuerzo de estar atentos en clase porque pensarlo, en el fondo tenemos unas 4 o 5 horas en la universidad y el resto de la tarde para nosotros. Si aprovechamos muy bien esas 4 o 5 horas, con otras 3 horas de estudio podríamos tener media tarde libre. Así que hacedlo y ya veréis cómo os recompensa y qué buenas notas vais a sacar después, porque estáis ahorrando tiempo y estáis aprovechando justo esa explicación a la hora de leéroslo. Es decir, lo oís por el profesor, lo leéis por vosotros mismos, lo subrayáis para que se os quede como una imagen en el cerebro y después cuando lleguéis a casa lo volvéis a leer. Esas 4 formas que tenéis de pasar la información por vuestro cerebro en tan poco tiempo hace que todo se os quede muy bien y que después tengáis unos resultados estupendos. Tip número 4. Todo el mundo pensamos, sobre todo en época de exámenes o cuando estamos, por ejemplo, en la biblioteca o estamos centrados, en que hay que sentarse y hacerse uno con la silla y la mesa y tirarnos 10 horas ahí sentados para aprovechar más el tiempo. Eso es un gran error. ¿Por qué? Porque está demostrado por muchos estudios que nuestro cerebro no se puede concentrar más de 1 hora. Incluso media hora ya es complicado, pero supongamos que estamos en ello, estamos en una época de exámenes, tenemos que avanzar. Vale, 1 hora. ¿Qué hay que hacer para tener un estudio que esté muy bien aprovechado y que nos permita también descansar la mente? Cada hora hay que levantarse y hacer un descanso de 15 minutos. ¿Qué significa eso? Podemos ir al baño, podemos lavarnos la cara, refrescarnos un poco, tomarnos un café, un zumo. Es simplemente desconectar del estudio, coger el móvil, ver un poco el WhatsApp, cosa que no hay que hacer mientras estudiamos, sino en esos descansos. Podemos marcárnoslo como un premio, es decir, por ejemplo, llevo 1 hora, me he estudiado 2 temas, ahora me merezco unos 20 minutos con el móvil. Así desconecto, veo también esos mensajes que me han enviado mis amigos y después tampoco siento esa ansiedad de a lo mejor alguien me está buscando, me está escribiendo y no me estoy enterrando. Sino directamente los vemos, cerramos el móvil y seguimos. Volvemos a hacer esa hora de estudio y después otro pequeño descanso de esos 15 minutos que necesitamos para reponernos. ¿Qué significa eso? Cuanto más nos concentremos estudiando, mejor hay que desconectar después. Si esa diferencia entre la concentración máxima y la desconexión es buena, eso permite que la mente se vuelva a concentrar de nuevo al máximo y ese rendimiento durante la siguiente hora sea óptimo. Así que para aprovechar muy bien ese tiempo de estudios que siempre nos hace mucha falta, sobre todo en época de exámenes, hay que hacer esos descansos, esas pausas que nos permiten concentrarnos de nuevo y descansar la mente para que los conocimientos reposen y se nos queden muy bien. Tip número 5. ¿Qué hay que hacer para estar concentrado en casa? ¿Qué ocurre? Que hay muchas personas que cuando están en casa o viven en un piso de alquiler o en residencias no pueden concentrarse. ¿Por qué? Porque todo es nuevo, es una situación diferente, no estamos en la biblioteca. Entonces intentamos o simplemente nos despistamos con los ruidos, con la gente masticando, con los pasos de alguien, en fin. ¿Qué hay que hacer para concentrarse? En mi opinión, y una cosa que a mí me ha funcionado muy bien, es tener la habitación ordenada, es decir, no perder el tiempo buscando cosas, no tener esa imagen de caos que nos hace sentirnos inquietos en nuestro fuero interno y decir, bueno, es que no sé ni dónde están mis libros ni mis libretas, es un descontrol. No, tenemos que tener la habitación controlada, la habitación con todos sus libros, sus libretas, nuestros apuntes, todo en su sitio, para luego tener también esa tranquilidad mental de que sé dónde están mis cosas, ahora me voy a sentar a estudiar y una vez que ya nos hemos puesto en esa onda, vamos a decirlo así, nos hemos concentrado, nos sentamos y empezamos a estudiar de la mejor manera. Respecto a los ruidos, que a muchísima gente le pasa que no puede concentrarse si hay un mínimo ruido, bueno, hay 2 soluciones. Podéis compraros tapones que se venden en las farmacias y cuestan 1 euro,
no hay ningún problema. Y además son muy cómodos porque son esponjosos, simplemente nos los ponemos en los oídos y nos sirven tanto para las bibliotecas como si estamos en el autobús o si estamos simplemente en casa o en una residencia pero hay un poquito de ruido alrededor. La otra de las opciones es un poquito más cara, son ese tipo de auriculares grandes que se pone la gente que impiden que entre el ruido. Pues esas son otra de las opciones que tiene la gente. Y luego mi favorita es la opción 3. ¿En qué consiste la opción 3? Os lo voy a contar en mi próximo vídeo. Si os interesa, para mí es la mejor solución para concentrarse. Así que os espero en mi canal y en mi próximo vídeo de trucos para cómo concentrarse, como es mi truco favorito. Soy Elena de Audacia Abogados. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis suscribiros y darle a la campanita. Os espero.